Y esa es una de las pasiones que me llevaron durante todos estos años a hacer trabajo, de los cuales tengo 27 libros publicados. Antes pagaba, yo ahora ya me pagan. Y algunos me mejor no me pagan. Eso siempre hay. Siempre hay. Publiqué en cualquier lado, en todos lados. Anduve mucho. Me llevaron por. Yo, como los músicos, me ven loco por la comida nomás, entonces soy barato. Estuve en Europa 3 veces. Estuve en Frankfurt, estuve en Stuttgart, estuve en Hamburgo, donde me fui a asesorar a una cátedra de lengua nativa, estuve en la Sorbona, estuve en Salamanca, me fui a ver las famosas cuevas de Salamanca, de donde vive la leyenda de la Salamanca, todo eso, ¿no? Así. Y América conozco todas. Paraguay, felizmente, yo le diría que conozco bastante. Es difícil decir se conoce todo, pero conozco bastante. Y más que nada, no, me une mucho porque soy de frontera. Y ese Paraná es un tiempo de plata nomás que une dos pueblos de la misma especie. Y para nosotros la frontera es una canoa nomás. Ahora nomás que tenemos barreras, tenemos aduana, como mayor y medio inconveniente, entonces y Mercosur. No interesa tampoco. Porque nosotros creemos que el Mercosur tiene que juntarnos a interés económico. Y el Mercosur es cultura, es pueblo. Nosotros tenemos que estar por encima de esas cosas, porque lo que somos realmente, como parte de una región, es el ámbito cultural. El ámbito cultural. Y los brasileños, si uno empieza a recorrer, todas las costas del Atlántico son guaraníes, con el Motupinde, y para dividir, porque entonces es Brasil. Pero, por ejemplo, en Bahía, San Salvador de Bahía, allá arriba, hay un lugar que se visita turísticamente que se llama la Piedra de Itapúa. Itapúa, como dice la capa de Encarnación. Itapúa. Y me fui a correr de Itapúa. Itapúa. Y me entendió el negrito. O sea que ellos también están ahí. Y me fui a la Universidad de Bahía y ellos tienen muchos textos. Quizás la más interesada en la lengua nativa es San Pablo. Pero también está en Bahía, también está en la desembocadura del Amazonas, también está acá en Porto Alegre, en el sur. Todo este sur brasileño uno encuentra los topónimos de la ruta es guaraní. Puede ser más o menos ahí al lado, pero depende de hacer nada, así que no. Para mí es lo mismo que cuando entramos en Bolivia y tenemos que poner un poquito más de oído nomás para saber que lo que nos están diciendo, ¿cómo es el perro? Yaima. Yaima. Bueno, ahí está. Pero es por la J, es por la J. Y nosotros lo que quiera, ya va. Pero hay que poner oído. Bueno, más allá de todas estas cosas, voy a hacer un poco una reivindicación de lo que decía yo estoy todo el día sentado. Yo soy, estimado amigo, un obrero del pensamiento. Trabajo las 24 horas, ¿no? Y te voy a contar una anécdota, porque tiene que ver con esto. Un día yo estaba limpiando mi biblioteca en un sector donde tengo mi libro bajeta, son mi libro y estaba sacudiendo. Y la chica ahí de casa, Mari, estaba con el trapo del piso pasando. Y le digo, che, Mari, le digo, mirá la cantidad de libros que yo escribí. Mañana también me